acero apresta y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Les damos las gracias y pido un aplauso para el 80 Batallón de Infantería. Al ingeniero Juan Martín Batierra Nájera, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Cívica de la Universidad. En segundo lugar, tenemos a la conferencista, la doctora María Eugenia Vázquez Semadeni. La Asociación Cultural Giordano Bruno y a su presidente, que es el doctor honoris causa Fernando Andrés Godard Hamilton, a quien les pido un aplauso, por favor. A continuación, me permito leer el currículum de la doctora María Eugenia Vázquez Semadeni. Es licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad de Claustro de Sor Juana. Maestra y doctora en Historia del Colegio de Michoacán. De 2008 a 2010 fue postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En 2010 obtuvo una beca de postdoctorado en la Universidad de California en Los Ángeles, donde más tarde fungió como Visiting Professor y posteriormente como Assistant Adjunct Professor de 2011 a 2016. Su trayectoria y el impacto de sus clases y publicaciones le valieron la nominación para el Tinker Black Visiting Professorship, galardón que se otorga a los latinoamericanos destacados en Estados Unidos y que la llevó a ser profesora investigadora invitada en Stanford University, donde impartió cursos de licenciatura y posgrado sobre historia de México y América Latina. Es autora del libro La formación de una cultura política republicana, el debate público sobre la masonería, México 1821-1830. Ha publicado artículos sobre el tema masónico y la cultura política mexicana en estudios de historia moderna y contemporánea de la UNAM. En la revista de estudios históricos de la masonería latinoamericana y caribeña de la Universidad de Costa Rica y Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad del Colegio de Michoacán, entre muchas otras. También ha publicado capítulos en libros colectivos, entre los que destaca el de reciente aparición, Incubator of the State, en la obra coordinada por Frank Jacob y Helmut Reinharter, publicada en Alemania en 2020. Ha participado en numerosos congresos sobre historia de la masonería. Sus presentaciones han sido publicadas en las actas de 5 de dichos congresos. También ha escrito artículos y presentado ponencias sobre historia de la prensa, historia conceptual e historia latinoamericana, e impartido conferencias en México, Estados Unidos, España, Francia y el Reino Unido. En la actualidad está escribiendo un libro en coautoría con la doctora Margaret Jacob, quien es la máxima autoridad académica en estudios históricos de la masonería europea. Dicha obra, que será publicada en inglés a principios de 2023 con el título Freemasonry and the Civil Society, Europe and the Americas, North and South, analiza la vinculación entre la masonería, la formación de la sociedad civil y el desarrollo de la política moderna en Europa y América entre los siglos XVII y XX. Su intención es publicar una versión en español del mismo libro a finales del 2023. A continuación, sin más protocolo, pues le cedemos la palabra a la doctora María Eugenia Vázquez Semadeni. Pues primero que nada, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por invitarme. Como siempre, para mí es un honor que me hagan el favor de escucharme y de
pues discutir conmigo las ideas que tengo después de tantos años de estudiar a esta fabulosa institución que tanto admiro, que es la masonería. Me es particularmente grato, y quiero mencionarlo, el que casi en todas las ocasiones en las que he participado en eventos de este tipo tenemos una ceremonia cívica, y eso en tiempos convulsos cuenta, y cuenta mucho, significa y genera emociones, sobre todo para los que hemos tenido la fortuna y desfortuna de estar fuera mucho tiempo. Yo estuve mucho tiempo en la Universidad de California, y volver a la patria y escuchar el himno nacional siempre significa cosas. Entonces, pues por ahí empiezo, y quiero platicarles primero un poquito de qué se va a tratar esto. Mi idea es presentarles unos cuantos ejemplos de actividades importantes, relevantes, que ha desarrollado la masonería en los siglos XVIII y XIX en Europa y en México, que han generado una serie de transformaciones en la cultura política y transformaciones sociales, y preguntarnos, bueno, esas acciones, esos hechos, esa participación de la masonería tuvo implicaciones que hasta la fecha vivimos con ellas, y que a mi juicio fueron en su mayoría muy positivas. Y entonces preguntarnos, en estos tiempos convulsos, pospandemia, de guerra, con tantos cambios de todo tipo, hacia dónde podemos encaminar nuestros pasos para continuar con esta tradición de que la masonería sea un elemento de cambio. Todos mis estudios sobre la masonería tengo una hipótesis de base. Esa hipótesis es que la masonería al mismo tiempo es un reflejo de su tiempo y su contexto, y es un motor de cambio de ese tiempo y ese contexto. ¿Qué quiero decir? Las logias, los grupos masónicos, cuando llegan y se instalan en un sitio, de algún modo reflejan esa sociedad, esas creencias, esas necesidades, esas ideas, incluso a veces con cambios muy drásticos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo aquí en el siglo XIX, un grupo masónico modificó su constitución como tal, para cumplir con un objetivo político y social de México en ese momento, en la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, a través de ser una institución autoconstituyente, se constituyó de tal modo que se pudo convertir en un motor de cambio para lo que necesitaba México en ese momento, o para lo que a juicio de los miembros de ese grupo necesitaba México en ese momento. Es decir, la masonería toma su entorno, lo refleja de algún modo, y al reflejarlo, como la masonería tiene una serie de principios y de valores que le son intrínsecos, que le son inherentes, que en cualquier grupo masónico que encuentres van a estar, y esos principios son en cierta medida liberales, y en cierta medida republicanos, y en cierta medida en su momento fueron muy revolucionarios, a pesar de ser reflejo, por ejemplo, de una sociedad tradicional, la existencia misma de la masonería y su participación en el ámbito público la convertía en un motor de cambio. El hecho mismo de que hubiera masonería ya era revolucionario, ya era transformador, y que la masonería tomara el espacio público ya era transformador. Entonces, esta dinámica de reflejo de su tiempo y su contexto, y al mismo tiempo motor de cambio, es lo que quiero que tengamos en mente a lo largo de toda la plática. ¿Sí? La siguiente, por favor. Como les decía, voy a hablar de dos ejemplos muy escogidos en Europa, y uno, el mexicano, por supuesto, a muy grandes rasgos, para no extenderme mucho. En el siglo XVIII, cuando empieza a consolidarse la masonería a partir de 1717, primero en Gran Bretaña, en el Reino Unido, adquiere una dimensión política. Eso en su momento fue muy importante, no tanto porque la masonería se involucrara directamente en la política, sino porque de algún modo en su organización interna la masonería reflejaba la monarquía constitucional inglesa de aquella época, que era completamente nueva,
Es decir, solamente la monarquía inglesa era republicana, solo la masonería inglesa tenía un parlamento, solo la masonería inglesa tenía votaciones, solo la masonería inglesa tenía una Cámara de los Comunes, por ejemplo. Y en ese sentido, la masonería de algún modo en su estructura, en su organización, copia o emula, no copia, emula algunas de esas prácticas. Y entonces adquiere una dimensión política porque tiene elementos republicanos en su simiente. En sí misma la masonería tiene cosas que son republicanas. Por ejemplo, la redacción de constituciones. Por ejemplo, las votaciones. Por ejemplo, los principios de igualdad entre los hermanos. Esas cosas en el siglo XVIII no existían más que en la República Inglesa y en las logias o en los grupos masónicos. Y entonces, en el momento en el que los grupos masónicos empiezan a vincularse con la sociedad y la sociedad empieza a observar eso, se empiezan a generar cambios también al interior de la sociedad. Y entonces la sociedad se va volviendo un poco más democrática. Empieza a haber un poco más de participación política, empieza a haber un poco más de involucramiento de la sociedad en las cuestiones políticas. Antes del siglo XVIII, el gobierno, la monarquía, era cuestión del rey. Los ciudadanos de a pie, bueno, ni existían ciudadanos, eran súbditos, ¿no? Y no tenían nada que hacer ni nada que decir en la política. En el siglo XVIII hay un montón de cambios que la masonería no solo emula, sino también promueve y refleja. Y eso contribuye a un cambio mayor, a la sociedad en su conjunto, en un cambio interno que vuelve a la sociedad más democrática. Pero el cambio más importante y en el que me quiero concentrar más es el que se da en Francia. En Francia la masonería lo que adquiere es una dimensión pública, toma el espacio público. En Francia existía una sociabilidad mucho más activa que en Inglaterra. Había salones, había cafés, había tertulias, había sociedades literarias, había sociedades musicales, y todos estos grupos empezaron a hacer una cosa que fue fundamental del siglo XVIII. Empezaron a discutir, a dialogar, a tratar temas que, como les decía antes, los ciudadanos no tenían nada que hacer con esos temas, ni tenían por qué meterse con esos temas. En esas sociedades, en esas tertulias, en esos cafés, en esos salones literarios, se empezaron a discutir temas religiosos, temas políticos, cuestiones que antes estaban vedadas. Y, sobre todo, el punto clave fue la prensa. En la prensa se empezó a hablar de política, se empezó a hablar de religión. Y los lectores no solamente luego podían también ellos escribir, podían juntarse en una sala a tomar el té o a tomar lo que fuera y a discutir esos mismos temas. Y luego de ahí alguien salía y publicaba algo nuevo. Y entonces se empezó a hacer algo que los historiadores han denominado el uso público de la razón. Es decir, yo leo, yo veo, yo analizo, yo pienso, yo uso mi razón y hablo, y discuto, y dialogo. Y con eso cambio el mundo, créanme, si lo hago, sobre todo en el siglo XVIII. Ahora, esa prensa, que como les decía, empieza a abordar temas que antes eran intocables, por ejemplo, como los religiosos y los políticos, genera un proceso de secularización de la sociedad. La sociedad deja de estar determinada por cuestiones religiosas y se empieza a pensar en el siglo, por eso se llama secularización, porque ya no estamos pensando en el futuro, en el más allá, en la vida después de la muerte. Claro, no tenemos por qué dejar de ser religiosos, ese no es el problema. El problema es que el mundo del aquí y ahora hay que verlo y discutirlo y arreglarlo y resolverlo aquí y ahora. Y eso fue lo que empezó a cambiar. Y la sociedad empezó ya no a ver la vida después de la muerte, sino a ver el presente y a involucrarse en las cuestiones políticas, a opinar, a exigir la soberanía del pueblo, a exigir su derecho al voto. Todo eso, con todo este movimiento del uso público de la razón que se generó aquí.
¿Y qué creen? Ahí es donde entra el tema de aquí. En ese proceso fueron fundamentales un número impresionante de masones que fueron impresores, escritores, editores de libros, periódicos, panfletos, y en esos temas se discutía la masonería misma, se discutía el gobierno, se discutía la religión, se discutía la igualdad, se discutía la sociedad, y se empezó a generar un cambio total, radical en cómo el ciudadano se involucra con su entorno, con su gobierno, con sus derechos y con sus obligaciones. Y en ese sentido la masonería contribuyó a generar un nuevo sistema de valores. Si nuestro sistema de valores ya no es el religioso, entonces ¿qué? Si ya no estamos determinados por las virtudes de la fe, entonces ¿qué nos guía? Y entonces la masonería genera un nuevo sistema de valores basado en la moralidad y en la razón. Nosotros sí tenemos valores, pero pensamos. Nuestros valores no son dogmáticos, son convencidos, creemos en ellos. Los hemos elaborado nosotros mismos, estamos convencidos de ello porque hemos pensado en ello. Y entonces este nuevo sistema de valores sustituye al anterior con un involucramiento total de cada uno de los individuos que participa en esta transformación. La que siga, por favor. En México, un poquito más tarde, o sea, desde el siglo XIX la masonería adquiere en México una dimensión política fundamental, a principios del siglo XIX. Pero de eso ya he hablado mucho, escoceses, yorquinos, aquí y allá, y los pleitos y etcétera, y Vicente Guerrero y de Manuel Gómez Pedraza y todas esas cosas, ya se las he platicado 40 veces. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, la masonería adquiere en México también esa dimensión pública que les estaba yo mencionando de Francia. Se involucra, fíjense en qué cosas tan importantes, en fundar escuelas de primaria, primera enseñanza. Y esto tenía una intención muy clara. Seguimos en el proceso de secularización, de quitar la religión, no de quitar la fe, sino de quitar la religión como motor de la sociedad. El motor de la sociedad debe ser el individuo, debe ser el hombre, el ser humano. Entonces, escuelas cívicas, escuelas civiles, donde los chicos aprendieran valores cívicos. Por eso les dije que era tan importante para mí lo del himno de hoy, porque eran escuelas laicas, y eso era fundamental. Participan también en el gobierno y consolidan el sistema liberal, que el sistema liberal en aquel momento lo que significaba era derechos individuales. Y eso también era fundamental, porque veníamos de una monarquía en la que los súbditos no tenían absolutamente ningún derecho. Tenían, cuando mucho, si nos iba bien, algunos privilegios que graciosamente les había concedido su majestad. No derechos que les fueran inherentes, no derechos que pudieran exigir. Entonces la participación de la masonería en el gobierno contribuyó, no voy a decir que fue lo único, yo como soy súper apasionada de la masonería, de repente parece que yo estoy diciendo que la masonería es el motor de todo y que la masonería hizo el mundo. No, tampoco, no es cierto, ¿no? La masonería fue uno de los factores, pero no uno menor, que contribuyó a todos estos cambios de los que estoy hablando, ¿no? Por otro lado, yo sé que esto es controversial, perdónenme mucho, por favor, pero hubo otra cosa en la segunda mitad del siglo XIX que fue fundamental, otra acción de la masonería. Hubo mujeres en la masonería. Hubo mujeres en la masonería masculina, no solo logias de adopción. Hubo mujeres participando en las logias de los caballeros, iniciadas en incluso grados de perfección. Y el ejemplo, nada más y nada menos que la doctora Matilde Montoya, la primera mujer graduada en medicina, de hecho la primera mujer egresada de la Universidad Nacional de México como doctora en medicina, apoyada por el presidente Díaz, apoyada por la masonería, masona, es la famosa hermana Clío, de la que se habla en muchas narraciones, en
el libelo este infamatorio espantoso de Richard Chisholm, que se menciona a la hermana Clio, si algún día lo han leído o si lo quieren leer, es un libelo horrible que nos acusa de haber hecho todas las cosas malas del mundo y un poquito más, pero entre ellas menciona a la hermana Clio. La hermana Clio era Matilde Montoya, y sí que era amazona. Entonces, eso, quiero nada más decirles que esa participación de Matilde en la masonería fue fundamental, porque no fue solo Matilde, hubo muchas otras, hubo logias femeninas y mujeres en las logias masculinas. Y eso les dio a ellas una visión. Ahí es donde yo digo, otras veces he hablado de que la masonería ha sido muchas veces un laboratorio sociopolítico, donde se ensayan cosas dentro de la masonería que luego pasan a la sociedad en general. Ese fue el caso de Matilde y de las otras mujeres, porque en ese momento las mujeres en México no tenían derecho al voto, no tenían derecho a estudiar, no tenían derecho a, pues prácticamente a nada. Y adentro de la masonería sí. Matilde fue gran hospitalaria de la Gran Logia y fue votada y pudo votar. Y hubo otras mujeres que también ocuparon cargos en la Gran Logia. Y ahí podían estudiar, y ahí podían discutir, y ahí se podían quejar, y ahí tenían acceso directo a Porfirio Díaz. Matilde coincidió con Porfirio Díaz 2 o 3 veces antes de graduarse en eventos masónicos. Entonces, eso fue una simiente de que después las mujeres en México empezaran a buscar vías de acceso a tener esos derechos que tuvieron en la masonería en la sociedad en grande, ¿no? En la sociedad en general. Y por supuesto, la prensa. La prensa en la segunda mitad del siglo XIX en México fue la herramienta política. Todo pasó en la prensa. Y también fue una herramienta de cambio social, de cambio cultural. Y hubo un debate fundamental entre la masonería, la Iglesia Católica e incluso en ocasiones participó el gobierno. Porque, por supuesto, la Iglesia Católica no quería perder la fuerza que tenía en las conciencias, en la política. Y bueno, desde luego también, ¿por qué no decirlo? No quería para la Iglesia, pues si uno se alejaba de la religión, pues su alma se perdía. Y eso pues francamente era muy malo. Entonces digo, tampoco hay que ser injustos, o sea, realmente a ellos también les interesaba salvar las almas de acuerdo a su creencia, ¿no? A su manera de comprender las cosas. Pero lo que yo quiero destacar es que este debate, a causa de estos principios que yo les digo, la igualdad, la libertad, la capacidad de discusión, estos elementos liberales y democráticos que son inherentes a la masonería, fue un debate en el que, aunque hubiera distintas tendencias políticas, todos mantenían más o menos el mismo sistema de valores, y era un debate que era abierto, inclusivo, no dogmático. Es decir, yo no digo que así son las cosas porque así digo yo o porque Dios lo dijo. Yo te tenía que convencer a través de la razón. Eso es lo que era fundamental. Era un debate reflexivo. Estábamos pensando cuál era la mejor forma de gobierno para México, cuál era la mejor forma de educación para los hijos, cuál era el mejor sistema económico, qué derechos debían otorgarse, qué derechos debían protegerse en la Constitución. Y todo eso, aunque pensáramos distinto, debatíamos en un mismo espacio que estaba abierto para todos, que era la prensa. ¿Y qué creen? Igual que en Francia, ¿quiénes creen que eran los principales escritores, impresores, periodistas? Los hermanos. Exactamente. Esto generó una profunda transformación en la cultura política y social de México. La que sigue, por favor. Se generó entonces también en México, igual que como había ocurrido en Europa, un nuevo sistema de valores que tenía como característica ser secular y liberal, es decir, laico y liberal. Y los principales valores que se defendían eran la tolerancia religiosa y de opinión, en ambos casos, o sea, la tolerancia religiosa y la tolerancia política, digámoslo así, la igualdad, el patriotismo tan necesario, no malentendido con nacionalismos así de esos feos que llevan a los fascismos y eso, no, patriotismo, los derechos o las libertades individuales,
la democracia, la soberanía del pueblo, la educación y el bien común, que yo creo que eso es algo que se nos olvida muchas veces en estos tiempos, en la actualidad. No digo, repito, que este sistema de valores lo haya generado la masonería, pero sí digo que contribuyó a generarlo y sobre todo que contribuyó a difundirlo. Eso es lo más importante, que a través de la prensa y a través de sus participaciones, por ejemplo, como legisladores en el Congreso, estoy pensando, por ejemplo, ahorita en Francisco Zarco, a través de sus acciones en el Congreso, a través de la prensa, a través de sus libros, a través de las leyes que votaban, a través de las escuelas que fundaban, generaron un cambio, un profundo cambio en la sociedad mexicana. Y este cambio, o sea, lo que quiero hacer énfasis es que esto en muchas ocasiones ellos lo hicieron abiertamente en su calidad de masones. Francisco Zarco fue a un banquete masónico que fue reseñado en todos los principales periódicos no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, de circulación nacional. Como masón se levantó y dio un discurso en el que habló de la secularización de la sociedad. Habló, por supuesto, de la desamortización de los bienes y todo eso que estaba pasando en aquel entonces, en la época de la Reforma, pero habló de la desamortización de las conciencias. Esta es una cita de Francisco Zarco. Vamos a desamortizar las conciencias a través de los valores y los principios masónicos. Así lo dijo y así se publicó en el periódico El Siglo XIX, El Constitucional, El Monitor Republicano, desde su estatus de masón y desde su estatus de legislador. Eso es en lo que estoy tratando de hacer énfasis. Ahora, no todo puede ser miel sobre hojuelas, ¿no? La antimasonería existe casi que desde antes que la masonería misma, o sea, casi antes de que la masonería se consolidara ya había quienes hablaban mal de ella. Pero el siglo XX vio eventos terribles en el sentido de la antimasonería. En Europa, el fascismo, ¿no? La persecución de Hitler, de Mussolini y en particular de Francisco Franco a los masones fue terrible. La teoría de la conspiración, me imagino que han oído escuchar todos de la conspiración judeomasónica para dominar el mundo, o bien de que masones, judíos y comunistas, que esa era la de Franco. Franco estaba convencido de que había una conspiración entre masones, judíos y comunistas para dominar el mundo, como si judíos y comunistas se fueran a llevar muy bien, ¿verdad? Pero bueno, Franco estaba convencido de eso. Y bueno, la literatura antimasónica proliferó más que nunca. La literatura antimasónica, les digo, existe desde el siglo XVIII y fue muy fuerte. Las memorias para combatir la historia del jacobinismo del abate Barruel fue el punto de partida para acusar a la masonería de la Revolución Francesa y de cuanta desgracia surgió después. Pero en el siglo XX se consolida de una manera tan fuerte que da elementos, por ejemplo, para que durante la Guerra Cristera los grupos que estaban en contra de las medidas que estaba tomando el gobierno revolucionario en contra de la Iglesia Católica en particular, pero en general de la religión, porque ahí sí hubo pues persecución al culto mismo, tengo que decir, durante la revolución y posterior. La literatura antimasónica alimentó las mentes de los cristeros, que estaban absolutamente convencidos de que el gobierno estaba haciendo eso porque estaba dominado por los masones. Y bueno, así lo defendían públicamente, también en sus publicaciones y etcétera. Y se vincularon con estas tendencias antimasónicas europeas ya fascistas y generaron un profundo rechazo a la masonería. Vamos a decir así, voltearon todo lo que la masonería había conseguido de prestigio y de fuerza en la sociedad mexicana durante la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XX la antimasonería desprestigió profundamente a la masonería, sobre todo vinculándola con el gobierno y con medidas despóticas del gobierno, con falta de tolerancia, con
pues sí, con algunas medidas no muy afortunadas que tomó el gobierno revolucionario, y se acusó de eso a la masonería. En el libro que mencionaban, que me hacían favor de mencionar en mi currículum, donde publiqué el artículo Incubator of the State, yo detecto que después del exilio español, de la llegada de los españoles, digamos en la década de 1940, 1950, la masonería se empieza a retraer un poco del espacio público. Es decir, la acción de los masones deja de ser pública. Yo no digo que dejen de actuar, nada más digo que eso que hacía Zarco de pararse y decir en su calidad de masón tal cosa, ahora los masones, igual que cualquier otro ciudadano, se paran y dicen las cosas en su papel de ciudadanos. Y entonces la dimensión pública de la masonería empieza a disminuir un poco, muy de la mano con el impacto que tuvo la antimasonería en la primera mitad del siglo XX. Y luego en la segunda mitad del siglo XX nos vienen otra serie de cambios que ya no tienen mucho que ver con la cuestión sociopolítica, sino más bien con la cuestión tecnológica. Por ejemplo, el desarrollo del Internet, que genera nuevas formas de comunicación social, más amplias, pero menos íntimas, más abiertas, pero en muchas ocasiones menos reales, y también en una gran mayoría de las ocasiones no haciendo el uso público de la razón, sino simplemente haciendo el uso público del espacio para decir su verdad. Pero hemos perdido, me parece, ya me adelanté tantito, pero hemos perdido la verdad. Ahora cada quien puede tener su verdad. Y bueno, ahorita llego a eso de nuevo, pero no solo generó nuevas formas de comunicación social, sino también nuevas formas de socializar. Piensen ahora en la pandemia. Todo se volvió por Zoom, todo se volvió por Meet. Claro, pues porque la pandemia nos tenía encerrados, yo lo entiendo, pero a final de cuentas, los chicos ahora en muchas ocasiones pues prefieren estar chateando con los amigos que haciendo cualquier otra cosa, o jugando un videojuego que yo también juego y me encantan, pero pues no nada más eso, ¿no? Y entonces esas interacciones, esas nuevas formas de socializar se vuelven más impersonales, más distantes, más lejanas. Por otro lado, ha habido considerables cambios sociales y económicos. En los sociales quisiera destacar la cuestión de género, como la mujer, pues sí, definitivamente, no me cabe la menor duda, digo, el que yo pueda estar parada aquí, pues es una muestra de ello, pues la mujer ha tomado el espacio público, en todos los sentidos, pero sigue existiendo en muchos sentidos rechazo a esa presencia pública de la mujer. No en todos los casos, no en todos los países, pero bueno, pues el Mundial ya nos platica algo, ¿no? El Mundial de fútbol que viene para acá ya nos dice que hay ciertos espacios en los que todavía la presencia de la mujer en el espacio público está bastante controlada o limitada. Y por otro lado, la globalización, que nos ha hecho increíblemente dependientes los países los unos de los otros, que eso podría ser muy bueno si la distribución de las cosas fuera justa, pero yo de verdad no podía parar de llorar el día que supe que yo llevaba 3 vacunas y en África no se había vacunado ni el 5% de la población. Entonces, pues la globalización debería tener otros alcances, me parece a mí. Y por último, cambios políticos. Regresos de los totalitarismos, los neonazismos por todos lados, la ultraderecha o la ultraizquierda, ¿no? Yo soy de izquierda, lo digo sin problemas, pero pues también hay ultraizquierda y también es bastante totalitaria, ¿no? Y todo tipo de radicalismos, ¿no? Radicalismos religiosos, radicalismos políticos. La siguiente, por favor. Y eso ha tenido, a mi juicio, bueno, numerosas consecuencias, muchísimas, pero aquí me quiero concentrar en 2. Por un lado, como les decía, que ya me estaba adelantando, una disminución
de la presencia pública de la masonería. Yo no digo que una disminución de la masonería como institución, ni en la cantidad de miembros, ni en la importancia de la institución. Solamente estoy hablando del espacio público, de la participación pública de la masonería. Esto se ha manejado de muchas maneras, pero esto ha llevado a que no haya una presencia de la masonería como tal en el debate público, o por lo menos no una, a mi juicio, desde fuera, donde yo pueda percibir esas acciones como las que había en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Disminución, no estoy diciendo desaparición ni mucho menos. Y por otro lado, esto no es referente a la masonería, por otro lado, estos cambios, sobre todo los avances tecnológicos y la globalización y el género y todas estas cosas, a mi juicio, aquí está hablando el ser humano, la persona, la historiadora, la investigadora, pero también la que lee, la que piensa, ¿no? Nada más, es mi opinión. Esto nos ha llevado a un relativismo moral, social y político. Se ha perdido, como les decía, la verdad. Yo no digo que la verdad exista como tal, o sea, yo entiendo que todos podemos tener diferentes puntos de vista o nuestra verdad, pero lo que sí pienso, y ahora lo vamos a conversar, es que se han perdido aquellos referentes incuestionables, esas cosas en las que todos estábamos de acuerdo, como en el siglo XVIII. Ok, podemos pensar completamente diferente, pero todos tenemos derecho a hablar. Podemos pensar completamente diferente, pero todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión en un papel público, en un periódico, en un folleto, en un panfleto. Había ciertos principios, ciertos valores en los que todos coincidíamos. Hace poco tuve la oportunidad, bueno, no hace tan poco, ya hace más tiempo, recibí un reconocimiento increíble y merecido de una logia y me pidieron que dijera unas cuantas palabras sobre la masonería. Y yo decía que para mí, yo admiro tanto a la masonería precisamente porque me parece que es una institución que transmite valores y principios, que es justo lo que yo pienso que se está perdiendo en la sociedad. Y entonces pasamos, por favor, a la siguiente, que ya es una dinámica que les quiero proponer. Yo quiero hacerles una serie de preguntas y quiero que juntos dialoguemos para encontrar las respuestas. Si me pone la primera, por favor. ¿Tenemos una crisis de valores? Es pregunta y de verdad estoy esperando sus comentarios, sus respuestas, sus opiniones, porque de aquí la plática yo ya me callé, ya de aquí va a ser un diálogo. Perdón, diga. Claro que hay una crisis de valores, y esa crisis de valores está básicamente en el núcleo familiar. Se ha perdido la relación de padres e hijos. El uso del internet, el uso de redes sociales ha impedido que las familias se integren. Hoy se sienta uno a comer y todo el mundo está con su celular, donde sea. Hasta en la misma casa. La familia completa está con su celular, no se llega a un restaurante. Nadie platica, nadie habla y todo el mundo está chateando. Yo sí estoy absolutamente convencido que hay una crisis. Gracias. Bueno, yo creo que existe la crisis, pero en el sentido de que ya no se enseña, y donde se deben enseñar es en la casa o en la familia, pero también hay otros actores alrededor, como es la tecnología, que no se enseña, deberían enseñar parte de sus valores en la tecnología, pero ya no se enseña. Y la otra más importante es la división que ha habido a últimas fechas en cuanto a los selectos, los adultos maduros, los adultos jóvenes, los muy jóvenes, que han hecho esa parte de que nada más yo soy aquí y tú ya no eres ya no perteneces a este estado, digamos, de vida, y por lo cual empieza esa situación de que si lo que yo aprendí de mis abuelos, de mis padres o de mis abuelos,
ya no lo enseño porque a lo mejor ya no es un referente principal, hay otras cosas más importantes. Muchas gracias. Buenas noches. Yo creo que más que una crisis es una transformación de valores, ¿no? Los valores se han ido desplazando hacia puntos que no estábamos preparados tampoco. Y eso es importante también considerarlo. Tampoco todas las familias eran tan felices, ¿no? Claro. Ni eran modelo. Por supuesto. Esos valores se han desplazado y lo único que yo vería es, a veces se han depositado en cosas equivocadas también, pero sigue siendo tener valores, de alguna manera. De acuerdo. Perdón. Sí. Muchas gracias, querida maestra, doctora. Hay algo que mencionó y se me hizo una situación en esta crisis de valores. Desamortización de las conciencias. Parece que se volvieron a retomar, a ser prisioneras. Entonces, porque vamos de generación en generación, y esto es lo aprendido, los legados que nos han dado. Entonces creo que es tiempo de regresar a esta parte tan fundamental, esencial del ser humano, la conciencia. Gracias. Muchas gracias. Con su venia, doctora, muchas gracias. Pues pienso que definitivamente sí hay una crisis y sí es motivo de discusión dentro de la masonería y dentro de nuestros templos, no de ahorita, sino de ya tiempo atrás. Y sí hay un parteaguas entre dos masonerías, la mayoría o la gran parte del tiempo. Está por una parte los que crecieron bajo una estructura que era un gobierno alineado un poco a determinados valores y principios. Sin embargo, se fraccionó y se rompió, arrastrado por la conducta social de afuera hacia adentro, también en la masonería, y eso ha desencadenado pues también problemas en la parte de volver a reeducarnos en la moral de nosotros, tanto de la masonería como para la sociedad. Y si hay esta búsqueda nueva de volver a pegarnos a la sociedad para poder recapturar factores que sí logren un impacto social, porque ahorita la realidad es que sí no existe esa permeabilidad hacia la sociedad, porque estamos un poco también fracturados nosotros dentro de la masonería en peleas ambiguas y que no cicatrizan y no terminan por cicatrizar. Tenemos varios consejos supremos, muchas grandes logias. Eso sí no ha cambiado desde el siglo XVIII. Lejos de condensar hacia un objetivo social que beneficia nuestra permeabilidad social, pues no hemos logrado esa conducta, y ahora vinculado con las nuevas tecnologías que tenemos que obligatoriamente generarlas, ¿no? Porque incluso ahorita en la masonería tuvo que evolucionar 50 años de golpe con la pandemia, ¿no? O sea, tuvimos que obligarnos a generar esta reunión, porque a lo mejor en la guerra pues nos podríamos reunir secretamente, y ahora ni siquiera podíamos reunirnos, que era la afectación principal. Entonces pienso que como estudiosos de la moral tenemos que lograr catalizar esas crisis que sí existen ahorita en la parte de la sociedad mexicana, y después poder ofrecer respuestas, que sí las hay, y hay muchas respuestas, grandes respuestas de muchos hermanos, porque condensamos, pienso, en su gran mayoría, grandes capacidades en conjunto para poder resolver un problema. Muchas gracias. Perdón. Yo pienso, me queda claro que tenemos demasiada información. Yo creo que más que falta de valores, hay demasiada información, pero poco conocimiento. Tener información no es tener conocimiento. De acuerdo. Y entonces ahorita creo que lo que hace falta son instituciones, porque los chicos tienen mucho conocimiento. El problema es que no hay una guía sobre eso. Está tan a la mano toda la información que realmente se requiere de una reestructura para apoyarlo en conocimiento. Hay gente que cree que porque ve algo en redes sociales lo implica cierto, siempre y cuando se adecua a su forma de pensar. Pero creo que realmente los valores están, pero realmente no están formados, están empezando a formar nuevamente. Yo sí creo que a lo mejor hay bastante información, incluso sobre la misma masonería, ¿no? Ahora ya hay ritos de iniciación. Ya lo encuentras por todos lados, sí. Morbo, ¿no? Pero no hay un conocimiento. Y creo que eso es lo que se está formando. O sea, a lo mejor yo lo veo muy optimistamente,
pero nuestra gente joven se está empezando a formar. Y sentimos crisis porque dejamos de tener control sobre algo de lo que creíamos. Y a lo mejor eso es lo que nos estamos viendo como afectados. Como rebasados. Como rebasados. Estamos rebasados de información. Eso es lo que yo creo que valores como tal los hay, pero se están modificando. Ok, una más nada más y para pasar a la siguiente, sí. Buenas noches. Yo creo que la crisis de valores yo creo que siempre ha existido en todas las épocas, siempre. Que no, para que tantas guerras han existido en el transcurso del mundo, ¿no? Pero lo que yo creo es que en la actualidad más bien vivimos un problema de tanta información que se convierte en desinformación. Hoy una persona puede ser ultraderechista, derechista, del centro, izquierda, porque finalmente se va acomodando con tanta información que evidentemente hacia intereses personales. Creo que eso es lo que se ha provocado. La crisis de valores siempre ha existido, si no también para qué cosificamos a uno, ¿no? Eso siempre ha existido, pero creo que lo grave de esta época es tanta información que produce desinformación. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Pues aquí entra la pregunta que un poco ya comenzábamos a perfilar ahí atrás, y es... todo el objetivo de mi plática, espero que haya quedado claro, era mostrarles cómo hizo la masonería para incidir en su contexto y en su tiempo en cada caso. ¿Qué hizo en Inglaterra? ¿Qué hizo en Francia? ¿Qué hizo en México? Y bueno, me pude haber puesto a platicarles qué hizo en América del Sur o en Estados Unidos, ¿no? Elegí esos ejemplos porque, pues bueno, no son muy cercanos, ¿no? Pero ya sabemos qué hizo. Sabemos, desde luego, que desde el interior se están haciendo cosas, eso me queda claro, pero yo, pues bueno, como profana en eso no me meto, ¿no? Pero, digamos, de las puertas para afuera, ¿cómo puede la masonería contribuir a enfrentar esos retos que nos está presentando el mundo actual? Ya sea que sea una crisis de valores como tal, o un desplazamiento de los valores, como decían ahí atrás, o que los valores sigan estando ahí, pero ya no hay quien los inculque, ¿no? En cualquier caso, yo creo que sí podemos, me imagino, espero coincidir todos, en que los tiempos actuales nos están presentando unos retos muy, muy fuertes, y me gustaría preguntarles, con estos ejemplos de lo que ha pasado en los siglos anteriores, ¿cómo podría hoy contribuir la masonería a enfrentar estos retos? Buenas noches, doctora. Buenas noches. En esencia, hay una palabra en la cual todos tenemos que luchar para hacerle frente, y es la educación. Por estilo, la masonería, lo digo con mucho respeto a mis hermanos mayores de edad, trata de hombres maduros, de hombres mayores de 40, 50, 60 años. Pero actualmente el grueso de la población son jóvenes, como mi hijo de 14 años, que tú dirás que hace aquí en una sesión de masonería, que hace aquí en el Tubetón. Es la semilla que debe plasmar la masonería, la educación en los jóvenes. Y es donde no nos hemos fijado, o nos hemos fijado muy poco. Esa sería mi postura para comenzar a despuntar el conocimiento masónico y la luz que puede sembrar y dar un fruto verdadero. Es cuanto. Muchas gracias. Ahí atrás. Mi punto de vista con respecto a la pregunta de cómo puede contribuir la masonería, yo considero que tenemos el conocimiento suficiente como para que en la parte del mundo profano podamos, de hecho debemos de plasmar lo que estamos conociendo. Para empezar, el Supremo Consejo de México, que es el único que realmente existe, y sin entrar en controversias, pero para mí es el único que existe. Claro. El primer valor es respetar a quien nos ha abierto la puerta. Uno. Dos, los valores morales que tenemos dentro de la institución, en cada tenida, en cada trabajo, aprendemos a cómo podemos permear, empezando por la educación de nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, y por qué no, organizándonos, en vez de estarnos peleando que de un lado y que del otro,
finalmente somos mexicanos, no somos un equipo de fútbol, o sea, todos somos mexicanos. Yo considero, yo tengo la plena fe de que con mi esfuerzo, porque esto es de uno por uno, podemos hacer mucho por la sociedad, por nuestra familia y por el mundo entero. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. La educación es muy importante, empezando desde la familia, pero insisto, en las políticas públicas de un Estado mundial inclusive, ¿por qué no? O de los estados democráticos, manteniendo las libertades, pero sobre todo pensando en un ingreso mínimo para la gente, porque ese es el problema, el desempleo, hay mucho desempleo a nivel mundial. El problema del desempleo no solamente es en México, es en países desarrollados. Claro. Entonces tenemos que romper esquemas, volver a estudiar la teoría económica, es decir, sí. Y la masonería, hay gente muy, pues sí, brillante, hay que unir esas mentes, romper a veces hasta esquemas para un mundo que ha cambiado y la población ha generado problemas como el calentamiento global, se están derritiendo los polos, pueden desaparecer algunos animales, parte de la naturaleza, y puede atentar contra nosotros mismos, de hecho ya lo está haciendo. Entonces tenemos que repensar con el sistema educativo y obviamente pensar las políticas públicas de un Estado democrático que mantenga las libertades sociales e individuales. Inclusive tenemos 3 imperios, Estados Unidos, Rusia, China, contra eso tenemos que luchar también. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Con relación a estas preguntas, yo creo que aplica bien para pasarlo a Giovanni Sartori. Decía que en la actualidad ya no somos homo sapiens, sino somos homo líderes, porque somos educados por imágenes. Sí. Y no estamos razonando. En ese sentido, yo creo que el arma principal que tiene la masonería es su moral, o el estudio de la moral, porque ahora con la evolución de los derechos humanos por generaciones, nos hemos vuelto permisivos y hasta se ha degenerado, ¿no? en tolerar cuestiones de degeneración de la sociedad, ¿no? Lesbianismo, hasta modificación del lenguaje, homosexualismo, todo ese tipo de cosas que han degenerado la sociedad realmente. Entonces yo creo que hay valores importantes de la masonería donde ella puede hacer un frente con el sur de la moral hacia esa degeneración y que además hemos sido permisivos en la misma sociedad y que ha permeado y ha modificado las instituciones, y creo que ahí es donde la persona. Ahí yo me voy a permitir intervenir y como ya vi la hora, ya nada más voy a hacer una última pregunta, pero para que la guardemos, no para que la respondamos aquí, sino para que nos la llevemos a casa. Pero yo justo lo que creo es que los nuevos tiempos nos han generado retos porque nos han puesto ante realidades que antes no queríamos ver, que siempre habían estado ahí y no queríamos ver. Y ahora muchas de esas realidades son parte de nuestra cotidianidad y no sabemos qué hacer con ellas. A mí me parece que debemos partir, ese es ya ahorita, así como les estoy pidiendo su punto de vista, ahora yo estoy expresando el mío. A mí me parece que debemos aprender a vivir este nuevo mundo sin perder aquello que nos hace humanos. Y creo que justo el reto es encontrar qué es eso que nos hace humanos. ¿Qué es eso que nos hace humanos, que nos permite pensar, que nos permite sentir, que nos permite amar? Preguntarnos cuáles serían para nosotros esos referentes incuestionables, pero adecuándolos al mundo actual, porque no podemos tapar el sol con un dedo. El mundo es diferente ahora y en muchos sentidos es mejor. En muchos sentidos digo, perdón, pero yo como mujer prefiero 1000 veces vivir en este siglo que haber vivido en el siglo donde me hubieran quemado como bruja, porque segurito que me hubieran quemado como bruja. Entonces, francamente, creo que en muchos sentidos este tiempo es mejor, pero nos reta porque no sabemos qué hacer con él. No tenemos ni siquiera palabras para designar ciertas cosas.
No sabemos ni siquiera cómo conceptualizar ciertas cosas. ¿Cómo hacemos para conceptualizar esas cosas? Recuperando o manteniendo lo que nos hace humanos. Y como masones, ustedes lo dijeron, yo lo puse aquí, hay o había o habrá un código masónico, un código moral, un estudio de la moral. Y los masones franceses del siglo XVIII salieron con su código y dijeron hay que ser así. Y entonces mi pregunta, que ya no pretendo que me respondan, sino que se lleven a su casa, es: ¿convendría recuperar esa dimensión pública de la masonería, agarrar ese código y así, que en mi calidad de masón yo opino que? Porque el debate que eso generaría en los tiempos actuales a lo mejor nos permite algunas de las transformaciones de la cultura política y social que hicieron los masones mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora María Eugenia Vázquez Semadeni tan brillante exposición. Me gustaría hacer una semblanza de lo que es el Grupo Cultural Giordano Bruno. Este grupo nace como idea el 6 de marzo de 2014 y se consolida el 22 de abril de 2015. En su haber han pasado grandes hombres que han dirigido de manera atinada los destinos de sus miembros: Nicolás Plasencia Albiter, Mario Enrique García Figueroa, David Israel Ocadiz Huitrón, Enrique Velasco Portugal, Marcos Calif Béjar, Orlando Musuli Chávez, siempre con la firme convicción de trabajar en el perfeccionamiento interno y en la filantropía, sumándose al esfuerzo titánico del Supremo Consejo de México por coadyuvar con el agradecimiento del ser humano y de la sociedad en general. Teniendo como fortalezas la unidad de sus integrantes y la visión conjunta, se han consolidado, a pesar de su corta edad, como una organización activa e inquieta, siempre buscando distintas fórmulas que permitan alcanzar cada uno de los objetivos que se plantean. Como una muestra de ello, la organización de esta conferencia magna, que da continuidad a aquellas que se han presentado año con año desde el 2018. Gente viva, con actos vivos, y bueno, pues le cedo la palabra al doctor honoris causa Fernando Andrés Gallán. En el marco del 13º aniversario de la Sociedad Cívica de México, la Asociación Cultural Giordano Bruno se complace por la presencia de cada uno de ustedes en esta magna conferencia. Quiero agradecer la brillante participación de la doctora María Eugenia Vázquez Semadeni, a quien tengo el gusto de conocer hace ya algunos años y sigo su trayectoria con mucho interés y con mucha admiración. Agradezco también el apoyo y la sinergia que hemos llevado a cabo con la Sociedad Cívica de México a través de su presidente, el ingeniero Juan Martín Valtierra Nájera, y de su coordinador nacional, el licenciado Carlos Rivera Porto. No es mi intención el explayarme, mucho menos después de escuchar a la doctora y a todos aquellos que han sido partícipes de manera activa en este ejercicio, en esta por demás brillante exposición. Pero esto que acabo de mencionar para mí es la clave: participación activa. Sabemos de sobra que teóricamente todos aquellos que formamos parte de esta augusta institución tenemos muy claro el camino. En principio, es necesario trabajar incesantemente en cada uno de nosotros, en nuestro perfeccionamiento, elevando torres a la virtud y cavando pozos al vicio y a la ignorancia. Qué fácil suena todo ello. Solo aquellos, los que están verdaderamente comprometidos consigo mismo, saben de la dificultad que implica llevar a cabo todo ello en el plano real
privilegiando la sentencia antes mencionada. Pero es el único camino. No puedo dar a alguien aquello de lo que yo carezco. No puedo extender mi mano para ofrecer ayuda al desvalido si ésta me tiembla por debilidad o por miedo. En eso consiste esta primera etapa, en preparar y pulir esa piedra fundamental para poder sostener el edificio que habrá de dar abrigo a todo aquel que lo requiera. Esa es la segunda etapa. Una vez habiendo entendido que la filosofía que nos mantiene en pie es el perfeccionamiento constante, podremos ser útiles a la sociedad con la cual estamos comprometidos. Solo entonces podremos, como lo decía el maestro José Muñoz Cota, señalar caminos sabiendo que tenemos el compromiso de no equivocarnos. Hoy contamos con la guía, con el liderazgo de un hombre que conoce la importancia de poner en práctica los principios que nos rigen. Y aunque sabemos que entre nosotros la alabanza es vituperio, los hechos así lo avalan. Pero además, no está solo. Porque habemos aquí muchas organizaciones representadas que trabajamos hombro con hombro por el fortalecimiento de la masonería universal. Giordano Bruno 174, la cual me honro en presidir el día de hoy, con acciones como esta, ha dado un paso adelante, sacudiendo conciencias, como lo hiciera el personaje al cual debemos nuestro nombre, Giordano Filippo Bruno. Aún resuenan entre nosotros tus sentencias. Creo que todos los atributos de Dios son uno solo y Él mismo: voluntad, conocimiento y amor. La voluntad engendra todas las cosas, el conocimiento las ordena y el amor las concierta y armoniza. Nada hay nuevo bajo el sol. Lo que es, será. Voluntad, estoy seguro que sobra entre nosotros. Conocimiento, lo atesoramos día a día, momento a momento. Amor por nosotros y por la humanidad está de sobra. Acción, pues, mis hermanos. Acción que aquello que no se pone en práctica, al igual que el agua que es fuente de vida, mientras ésta corre, estancada, se pudre. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, ingeniero Juan Martín, por todo su apoyo. Muchas gracias, doctora María Eugenia Vázquez Semadeni, por sus planteamientos. Lecciones del pasado. Si algo nos debe fortalecer y ayudar a fijar nuestro rumbo, es el aprendizaje obtenido al voltear a ver nuestros propios pasos. Gracias a los integrantes de la Sociedad Cívica de México. Gracias a la Asociación Cultural Giordano Bruno 174, cuyos miembros están aquí entre nosotros. Les cuento. Tenemos aquí un reconocimiento para la doctora que nos parece muy importante. Lo hemos preparado conjuntamente la Sociedad de Giordano Bruno y la Sociedad Cívica de México con el interés de poderte expresar nuestro agradecimiento y nuestra admiración. Quisiera pedirle a nuestro gran secretario que por favor diera lectura a este reconocimiento de manera previa acerca de la entrega.
Con mucho gusto, señor presidente. Están primero los símbolos o los logotipos de la Sociedad Cívica de México y de la Asociación Giordano Bruno, y también encabeza el reconocimiento la frase que hemos asumido en el presente año 2022, sesquicentenario de Juárez en la inmortalidad. Dice así: la Sociedad Cívica de México, ACI, Asociación Cultural Giordano Bruno número 174, otorgan el presente diploma a la doctora en Historia, María Eugenia Vázquez Semadeni, por su destacada participación en la conferencia Lecciones del Pasado, en el 10º aniversario de la Asociación Cultural Giordano Bruno número 174, Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2022, y firman el presidente de la Sociedad Cívica de México, ingeniero Juan Martín Valtierra Nájera, y el presidente de la Asociación Cultural Giordano Bruno número 174, doctor Fernando Andrés Gallar Jaime. Estimada Maru, bueno, pues a tenor de lo ya mencionado, hacemos entrega de este reconocimiento con nuestro agradecimiento y nuestra admiración. Muchísimas gracias.